en combinación clave. 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos en la última entrevista de esta mañana con Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Macarena, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, gracias. ¿Tú? Ha habido toda una turbulencia a raíz de las nuevas disposiciones en materia de inmigración. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito sobre esto? Así es. Como en general ocurre con las temáticas y los movimientos que se generan. El día domingo se promulgó por el presidente la nueva ley de migración, una ley que se discutió durante bastante tiempo en el Congreso, que además tuvo 2 revisiones por parte del Tribunal Constitucional con importantes modificaciones a nuestro juicio, y finalmente se promulga el día domingo. La ley aún no ha sido publicada, por lo tanto hay 2 disposiciones que particularmente tienen que ver con la regularización extraordinaria que van a comenzar a regir una vez que se publique la ley. El resto de las disposiciones de la ley van a comenzar a regir una vez que se publiquen los reglamentos que están asociados a esta ley, cosa que puede demorar un tiempo más. Pero como ocurren estas cosas, dada la estrechez, además de el proceso de regularización que trae la ley y una serie de otras circunstancias, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, los ingresos por paso no habilitado que han ocurrido en el último tiempo, la promulgación de la ley generó mucha desinformación en algunas partes, mucha desesperación en otras, y entonces ayer vimos situaciones como en las que ocurrieron en la Plaza de Armas, ¿verdad?, en que se congregó un gran número de personas, y también esto se replicó en varias de las regiones. ¿Qué es lo más importante de la nueva ley que se promulgó ayer, Macarena? A ver. Porque entiendo que hay una serie de informaciones donde, quizás anticipando muchas de estas cosas que iban a pasar, hay una aglomeración, se dice, por solicitudes de regularización de migrantes. Muchos migrantes, incluso diputados y personas del Parlamento, han pedido que esta situación se pueda regularizar lo más rápido posible. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Ya, mira, lo que pasa es que hay 2 cosas. Una, lo que más importante, las modificaciones más importantes que trae la ley, vamos a verlo en segundo lugar, pero lo que hoy día se está produciendo tiene que ver, está asociado a esta regularización extraordinaria que viene en el artículo 8º transitorio de la ley. A diferencia de todas las otras regularizaciones que ha habido en el pasado, incluso en este mismo gobierno, esta es una regularización o una amnistía, como en algún minuto se les llamó también, muy específica, muy estrecha, que no cubre a un gran porcentaje de personas que son, por ejemplo, todas las que han ingresado por pasos no habilitados y que ha sido noticia en el último tiempo. ¿Por qué? Porque esta ley solo se aplica, o esta regularización solo se va a aplicar a aquellas personas que hayan ingresado de manera regular al país antes del día 18 de marzo de 2020, es decir, antes del inicio formal, oficial de la pandemia en nuestro país, y que hoy día se encuentran en condición migratoria irregular. Eso reduce el universo a un número muy pequeño. Todas esas otras personas que ingresaron por pasos no habilitados o que ingresaron con posterioridad con algún visado de turismo, que es la forma habitual por la que pueden ingresar las personas a nuestro país, quedan fuera. Y eso entonces genera mucha angustia, mucha desesperación, información contradictoria. Algunas organizaciones estaban llamando a presentar amparados en la ley antigua antes de que empiece a regir la nueva. Lo cierto es que lo que estamos viendo aquí, bueno, y además se abre un plazo, que esto es bastante eufemista, vamos a decir, un eufemismo, se abre un plazo también de 180 días una vez que se publique la ley para que todas aquellas personas que ingresaron de manera irregular puedan salir del país y que luego desde afuera, sin ser sancionados, y que luego desde fuera soliciten algún tipo de visado. ¿Por qué digo que este es un eufemismo? Porque sabemos que el sistema de visado consular hasta ahora, ¿verdad?, solo permite, por ejemplo, una visa sujeta a contrato, lo que requiere que la persona tenga una oferta de trabajo desde nuestro país, bastante difícil de lograr para todas aquellas personas migrantes que buscan en Chile una oportunidad y que no tienen necesariamente una calificación profesional o que han ingresado, ¿verdad?, en condiciones sumamente precarias, bastante desesperadas. Entonces es
bastante improbable que esas personas puedan optar a ese tipo de visados o a los visados que hasta hoy día existen de materia consular, ¿verdad?, como son los visados de oportunidades. Estos están orientados a aquellas personas que han estudiado en las 200 mejores universidades del mundo o que tienen un reconocido estudio y prestigio en áreas de la salud y de la ciencia, que son los visados de oportunidades que existen. O el visado de responsabilidad democrática, por ejemplo, que también es consular para la población venezolana y que después de 2 años de implementación, cerca del 5% habían sido efectivamente otorgados. Entonces, todo esto genera un impacto muy importante, una angustia, como te digo, una desesperación en las personas porque ven que hay una política migratoria, una ley de migraciones que no está mirando a ese grupo importante de personas y que más bien ha transmitido en el último tiempo una idea bastante pesimista de la migración, ¿verdad? O son criminales, el ingreso ilegal es un delito, cosa que ya no es delito, pero o vienen a hacer abuso de los beneficios sociales, pero no una mirada de integración, de reconocimiento, de canalización, ¿verdad?, de una realidad que hoy día existe en la región, particularmente respecto de una población que es la población venezolana y respecto al resto de la región también, situaciones bastante complejas que ellos viven. Entonces, lejos de encauzar, ¿verdad?, de manera de regularizar a esas personas, lo que estamos haciendo es perseguirlas y eso obviamente genera estas acciones desesperadas. Sí, ahora estamos conversando a propósito con Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio de Servicios Jesuita Migrantes, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Ahora, desde el punto de vista de las cifras, Macarena, ¿se tiene claridad respecto de las cifras en torno a la migración en Chile o todavía hay muchas dudas por el hecho de que muchos de ellos no están formalizados en términos legales? ¿Cuál es la realidad de lo que se conoce de la migración chilena? Bueno, precisamente yo creo que ahí hay un punto muy importante. La pandemia por sí sola va a generar mucha desactualización, ¿verdad?, de la información. Los datos de migración, no solo en Chile, en cualquier país, son un dato complejo, porque obviamente hay una cifra que es muy difícil de precisar, que tiene que ver con aquellos que están en condición migratoria irregular, ¿verdad? Si bien existe una creencia para muchas de las personas que ingresan al país que lo primero que deben hacer es hacer una autodenuncia para así iniciar un proceso de regularización y eso entonces nos da una cifra bastante más ajustada. También hay otro número que no vamos a conocer, que son personas que no han ido ante la autoridad a autodenunciarse. No es fácil tampoco esa acción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cifra del año 2019 que hablaba de 1.400.000 inmigrantes, un 7,8%, pero también durante los primeros meses de la pandemia muchas personas salieron a sus países de origen ante la gravedad de la situación. Y el ingreso por paso no habilitado, la autoridad estima que han sido 2.000 personas desde enero las que han ingresado principalmente a través de la zona de Pisiga y Colchane, pero claramente hay una cifra que todavía no se maneja, no sé, 14.000 personas hablaba el intendente del Maule, que vivían en su zona. Yo creo que hay que hacer un proceso todavía después para poder obtener mayor información, pero esta es una cifra todavía muy muy en bruto. Ahora, Macarena, sácame de una duda, ¿cuál razón podría tener una persona que está en términos ilegales acá para no formalizarse? A ver, la autoridad ha señalado que ellos no van a regularizar a quienes hayan ingresado por pasos no habilitados. Uh-huh. ¿Ya? Si uno lee correctamente esa afirmación de la autoridad migratoria, si yo no tengo posibilidad alguna de regularizarme, ¿qué sentido tiene el que yo me autodenuncie? Aparte de que me van a dictar una orden de expulsión. Sí. Ya, pero
siguen llegando personas en esa condición, ¿no? Sí, claro. Y siguen llegando y siguen yendo a autodenunciarse. Porque, o sea, más allá de que tú me dices cuál es el incentivo aún es mayor de las personas porque ellos lo que buscan es regularizarse, que hay que entender que estas personas no son criminales, no, lo que están buscando es una oportunidad. El otro día la enfermera que hablaba en el mensaje en La Moneda hacía una referencia precisamente a sus compañeros venezolanos, haitianos, que no habían faltado ningún día al trabajo, cuando hacía referencia a toda la crisis que ha significado en los hospitales la pandemia. Lo que quiero decir es que los migrantes son personas que vienen a trabajar y entonces ellos van a ir a autodenunciarse porque creen que así pueden efectivamente iniciar un proceso de regularización. Sí. Y es muy triste y es muy desolador cuando tú no les das ninguna oportunidad, cuando son personas honestas, trabajadoras, que están desesperadas porque en sus países, ¿verdad?, particularmente la situación en Venezuela, claramente el nivel de dificultades que enfrentan, de vulneración de sus derechos a la alimentación, a la salud, de las cuestiones más básicas, hace que ellos tengan que salir de su país. Nadie quiere por sí solo, ¿cierto?, enfrentarse y cruzar un continente sin tener ninguna certeza de nada. Tienes que estar muy mal en tu país de origen. Bueno, esa es una cosa que a veces que es una cosa bien curiosa, pero ni tanto, Macarena, porque cuando hay una persona que tiene que salir obligadamente, invoca pero muy rápidamente esa condición, pero cuando hay que recibir a personas que están pasando por lo mismo, da la impresión de que las personas vinieran por gusto, digamos. Sí, hay una mirada bien poco equilibrada de esa situación, efectivamente, cuando se vive en términos personales, claramente, pero el que le toca recibir pareciera que no lo ve, pareciera que no sé, o para algunas cosas, que es peor todavía, cuando para algunas cosas, ¿cierto?, cuando hay una arena internacional, ¿verdad?, cuando hay ciertas circunstancias donde es legítimo hacer un reclamo frente a la situación, ¿verdad?, grave de crisis que vive Venezuela, pero luego cuando tenemos que enfrentar nosotros la recepción, ¿verdad?, de esas personas individuales con nombre y apellido que vienen escapando de la miseria, del hambre, de la persecución política, la situación parece que es distinta, ¿no? Bueno, ahí hay un punto interesante que tuvo su expresión en un momento dado en una visa democrática que se le llamó, así se le llamó, digamos, para justamente impulsar que llegaran personas perseguidas por el régimen de Maduro a Chile. De hecho, la visita a Cúcuta y todo lo demás tenía que ver justamente con eso. Así es. A ver, dos cosas ahí importantes. Efectivamente, el gobierno crea esta visa de responsabilidad democrática como el camino a través del cual va a reconocer y le va a dar una oportunidad y va a la población venezolana, dada la crisis que están viviendo. Yo te mencionaba al inicio, después de 2 años de implementación de la visa de responsabilidad democrática, solo el 5% del total de solicitudes habían sido efectivamente ejecutadas, es decir, las personas habían logrado ingresar a nuestro país utilizando este visado, el 5,5%. El resto estaban todas pendientes, en tramitación, rechazadas. Entonces, digamos, nuevamente, ¿esto es una opción real que estamos ofreciendo o es más bien para las cámaras? Hay que ser cuidadoso en eso, porque además hay otro tema de fondo, Fernando, y es que nosotros hoy día tenemos una normativa que precisamente reconoce la situación de la población venezolana. Nosotros no necesitamos crear un visado especial como lo tuvo que hacer Colombia, porque Colombia no tenía ley de refugio, entonces crea un estatus de protección temporaria porque ellos no tienen ley de refugio. Nosotros tenemos una ley de refugio que precisamente considera situaciones como la que está viviendo Venezuela, por lo tanto esas personas podrían solicitar refugio y acogerse a este procedimiento. ¿Y qué es lo que vemos? A partir del año 2018, una caída, pero gigantesca, en el número de solicitudes, como si la situación hubiese cambiado, ¿verdad? Y el año pasado se otorgaron 7.
reconocimientos de la condición de refugiado en todo el año. Lo que estamos viendo más bien son rechazos, hay un dictamen de la Contraloría muy claro donde le dice a la autoridad: usted está impidiendo que estas personas utilicen este procedimiento a través de distintas situaciones, y eso no puede ser, y la ordena entonces, aparte de iniciar un sumario, ¿verdad?, adoptar ciertas medidas para que esta ley sea efectiva. Y eso, perdona Macarena, pero cuando se plantea a nivel de gobierno, cuando se les dice, a ver, ustedes crearon esta visa con el objetivo de ayudar a las personas que venían escapando o venían saliendo de la situación venezolana, y han en el último año entregado 7 visas. 7 son de refugio. 7 son de refugio. Claro, que es la ley paralela. La ley paralela, ya. Pero en total, con la cantidad de venezolanos que han llegado, solamente un 5, algo por ciento tienen que ver con esta visa. ¿Cómo se entiende eso? Así es. Ese es el ¿Pero qué se responde a eso? No hay una respuesta. No hay una respuesta clara. Los procesos, la pandemia hoy día, creo que, por supuesto, hay situaciones, eso es evidente, la ralentización de los procesos es algo que estamos viviendo todos, pero hoy día, en los últimos meses, ha sido la Corte Suprema la que ha ordenado nuevamente, ¿verdad?, el reconocimiento y que se le otorgue esos visados que quedaron pendientes en el consulado chileno en Caracas, ¿verdad? El año pasado hubo una cancelación masiva argumentando precisamente el transcurso del tiempo, como si las personas fueran ellas las responsables de la pandemia. Entonces, habiendo transcurrido todo este tiempo sin gestión, su proceso de su solicitud ha sido cancelada. Personas que tenían la visa lista, que tenían que ir a estamparla y que obviamente, dadas las condiciones, no podían hacerlo. Entonces, ha sido la Corte Suprema las Cortes de Apelaciones las que han establecido también ahí una obligación del Estado. Yo insisto, creo que así como el subsecretario hablaba ayer de que esta nueva ley va a transparentar cuál es la verdadera finalidad que tienen las personas, yo creo que también es necesario transparentar cuál es el interés y reconocer en definitiva que la ley de migración o las medidas que se adopten no funcionan como una válvula que uno puede abrir y cerrar y decir, no quiero más, es decir, porque hay una necesidad, muchas veces una realidad que fuerza más allá de las regulaciones que se puedan establecer. Y entonces en ese sentido más bien uno mira lo que han hecho otros países, como lo que hizo Brasil, lo que ha hecho Colombia, ¿verdad? Colombia tampoco tiene ya una situación fácil, y lo que están haciendo es precisamente establecer lo que ha anunciado el propio presidente Biden, de regularizar a aquellas personas que están en el país, de reconocer esta realidad más que de perseguirla o de negarla. Estamos conversando con Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrantes, académica de la Universidad Alberto Hurtado, sobre esta nueva ley de inmigración. Esta nueva ley de inmigración tiene impacto también en, por ejemplo, otras variantes que tiene que ver con la migración. Una de las cosas que se ha dicho es que cuando el migrante no tiene, ni ocupación, ni profesión, ni recurso, probablemente tiene una situación muy desequilibrada respecto de las normativas del país que aquellos que lo tienen. ¿Eso funciona también ahí? Claro, efectivamente. Lo que la ley establece, una vez que entre en vigencia, una vez que se publiquen los reglamentos, se va a establecer un sistema de visados consulares, ¿ya? De manera que ya no va a existir la vía que existía hasta ahora, que las personas ingresaban a Chile, buscaban un trabajo, ¿cierto? Ingresan con un visado de turismo porque es el único que existe en esas condiciones, ¿verdad? Porque también se podría haber llamado visado de búsqueda de trabajo, ¿verdad? Lo cierto es que es la visa de turismo que se les otorga por 90 días y esas personas entonces buscaban muchas veces trabajo y aquí hacían un cambio de categoría, ¿cierto? Una visa sujeta a contrato, una visa temporaria. Esa posibilidad, por lo menos
con la política migratoria actual, porque la ley eventualmente permite algunos cambios, pero lo que ha dicho la autoridad es que no se va a permitir el cambio de categoría, salvo en situaciones muy excepcionales, como el que tenga un vínculo con chileno. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas van a tener que eventualmente salir del país, volver a su país de origen y solicitar en el consulado una visación o pedir una visa antes de venir. Esa secuencia, que es bastante lógica, ¿cierto? Y ideal, que uno puede decir la persona obtiene previamente su visa, de manera que llega a Chile ya con un visado y se acerca al registro civil, ¿verdad? Y tiene su cédula de identidad y su RUT. Por supuesto que es el ideal que al que debiésemos apuntar. Pero nuevamente, eso no mira cuál es la realidad de aquella migración que nosotros tenemos a nivel regional. Y entonces esas personas, ¿qué va a ocurrir? Que van a tratar de ingresar de todas maneras, o que van a ingresar muchas veces con un visado de turismo y no van a poder cambiar de categoría. Por lo tanto, vamos a estar generando igualmente un número importante de personas en condición migratoria irregular, lo que es muy dañino para las personas y también, obviamente, para el Estado. La ley trae como una de las principales cambios, ¿verdad? Esta forma en la obtención del visado. Los visados ahora van a ser de visas temporarias, van a ser consulares, de manera que y solo de acuerdo a las oportunidades o a las subcategorías, a los tipos de visa que la Política Nacional de Migración establezca. ¿Ya? O sea, si yo defino en la Política Nacional de Migración que quiero traer, ¿verdad?, científicos que vengan, que por supuesto es muy necesario y muy importante, pero establezco solo ese tipo de visado, ¿verdad? Solo esas personas son las que van a poder, en definitiva, optar y tener una visa que les permita ingresar a Chile. Ese es un cambio bastante radical, vamos a decir, en lo que hasta ahora existía y muy, muy distinto. Hay otros elementos también, por supuesto, la creación de un Servicio Nacional de Migraciones, una institucionalidad que es necesaria, absolutamente necesaria, y que esperamos que tenga la robustez necesaria también para poder responder a las solicitudes que se realizan. Hoy día las personas esperan un año y medio para obtener una respuesta a un visado, de una visa sujeta a contrato, una visa temporaria, y la verdad es que ese tiempo de espera es excesivo, cuando además, como lo ha reconocido la propia autoridad, esas personas sin RUT no tienen tienen muy pocas posibilidades, ¿verdad?, durante ese tiempo de espera a la obtención de su visa. Entonces, el Servicio Nacional de Migración creemos que es muy necesario, importante, un consejo de política migratoria, se crea también por ley, integrado por el Ministerio del Trabajo, Desarrollo Social, Justicia, Salud, y que va a ser un órgano asesor en la definición de la Política Nacional de Migración. Parece que eso también es un importante avance, muy, muy valorable. Dime una cosa, finalmente, para terminar, Macarena. ¿Hay algo que tú esperas que eventualmente se pueda incluir en la nueva Constitución que tenga que ver con el tema de inmigración y que hoy día no está? Mira, yo creo que la mejor manera, o como esto debiera me parece que el mejor aporte que puede ocurrir desde la Constitución, es el fortalecimiento del derecho a la igualdad. Cuando nosotros somos efectivamente capaces de reconocer la igualdad y la no discriminación para todas las personas, de igual manera estamos estableciendo el mejor piso. Cualquier otra consideración es un tratamiento particular y por lo tanto no tan extensivo. Si nosotros partimos de la base que todos tenemos ese presupuesto inicial igual, entonces es la igualdad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación el que tiene que establecerse en términos amplios en la Constitución. Y específicamente eso implica alterar algo lo que hoy día está incluido o si es que hay algo en esta materia, porque muchos de los fenómenos migratorios han aparecido recién en los últimos años, digamos, y por lo tanto no están concebidos en términos
similares cuando se construyeron, cuando se hizo tanto la actual dictadura como las anteriores. Mira, fíjate que la Constitución habla de, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos fundamentales, habla de todas las personas. Y ese fundamento, o esa característica, esa definición, ha sido el fundamento de muchas acciones que hoy día se han implementado y se han reconocido judicialmente en favor de los migrantes, ¿verdad? En esta garantía de todos los derechos fundamentales en un plano de igualdad a las personas. En la discusión en el Tribunal Constitucional, la autoridad llegó a decir, no la autoridad, el representante de una senadora llegó a decir en la audiencia que cuando la Constitución hablaba de personas, se estaba refiriendo a que eran personas, que incluía personas naturales y personas jurídicas, como diciendo, no estaba pensando en los inmigrantes. Bueno, la verdad es que, gracias a Dios, habla de personas, ¿ya? O bien, en buena hora habla de personas y no hace distinción. No podríamos pensar en una distinción. A partir de ese reconocimiento, que probablemente ocurre, ¿cierto? Sin, como bien dices tú, sin una concepción previa, es que hoy día se han reconocido en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el derecho a circulación, que es fundamental, ¿verdad? Probablemente el primer derecho que se ve afectado a la población migrante, el derecho a residir en un lugar, a trasladarse de un lugar a otro, a entrar y salir de un territorio, el que hoy día esté garantizado en igualdad de términos para todas las personas, es una base muy importante. Y creo que la Constitución nueva lo que tendría que hacer es más bien fortalecer otros de los derechos en torno al plano de igualdad del que yo te hablo. Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrantes y académica de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, Macarena. Gracias a ti, Fernando, que tengas un buen día. Bien, igualmente. Y a todos ustedes, cuídense mucho, nos encontramos mañana. Chao. Combinación Clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros.